Rodolfo Herrera Charolet, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Pues aquí, ya sabes, en la nueva actividad política de gobierno ahora, pero es importante saber que arranca Donald Trump con las amenazas hechas realidad. Bueno, pues es parte de el ajuste que se tiene que realizar en las políticas públicas de México y sobre todo enfrentar la crisis que pueda ocurrir o que pueda ser tomada en cuenta como prioritario, porque no son tres o cuatro personas, son millones. El impacto obviamente amerita pues no solo el análisis, sino acciones contundentes y soluciones que deban de darse a los migrantes que sean repatriados. Eh, una de las condiciones que tenemos aquí en México es la falta de mano de obra. Es curioso, pero falta mano de obra calificada. Muchos migrantes son calificados, están dedicados a pues actividades que han desarrollado muy bien en los Estados Unidos, como es en la construcción, en el campo y en otras actividades. Entonces sí es interesante saber qué van a hacer los migrantes en México en caso de que estén repatriados y qué cantidad, en dónde van a quedar. Puede ser que regresen a sus lugares de origen, en este caso Puebla es muy importante porque tenemos precisamente, pues dicen Puebla York, hablan de Nueva York como la parte donde hay más poblanos, California. Entonces, yo creo que pues es un asunto no de menor interés, al contrario, es prioridad nacional en este momento, en virtud de que la amenaza parece ser que es cierta y dejó de ser hablador para ser ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, eso parte precisamente de un esquema de que pues, la migración descontrolada inclusive no ha sido posible retenerla por la falta de empleos bien remunerados en el país. Bueno, en este caso van a tener que sujetarse a un poquito de crisis a nivel local. Obviamente las familias que reciben los recursos públicos, en este caso privados, que envían, pues van a sufrir una merma. Hay muchas cosas que van a cambiar si se lleva a cabo esta repatriación de millones de mexicanos. Entonces, hay que estar preparados, hay que tener esperanzas de que habrá soluciones, pero sobre todo se tienen que crear fuentes de empleo. El asunto del salario mínimo aquí en México se van porque aquí ganan poco. Bueno, pues vamos a tener que enfrentar esa crisis o se iban porque ganaban muy poco. Actualmente ya el salario mínimo es casi el doble de lo que se tenía. Entonces, de todas maneras sigue siendo un menor al salario mínimo que ganan en Estados Unidos, pero también los gastos son diferentes. Entonces, en las políticas públicas, en caso de, al ser prioritario, van a tener que enfocarse al empleo. En este caso, el esquema del pleno empleo que ya se usó en el año, bueno, en el siglo pasado, durante las guerras en los Estados Unidos, bueno, este esquema de pleno empleo, que es una teoría económica, habla precisamente de usar cualquier actividad con mano de obra, eh, hacer carreteras, principalmente aquellas que se necesitan intensamente la mano de obra. Entonces, aquí en Puebla tenemos lo que ha anunciado el gobernador, parece que fue visionario en este caso, que es la aplicación de varios millones de pesos en el asunto de un empleo por jornadas, por tequio, por todas esas formas de organización de comunidades, en el cual se van a destinar alrededor de 2 millones promedio por cada municipio. Entonces, estamos hablando de alrededor de 500 millones en un inicio. Yo creo que va a ser aumentado en caso de que tengamos repatriados, pero este esquema
es interesante porque nos va a proporcionar empleos en beneficio de la sociedad financiados por el Estado. En China, por ejemplo, este tipo de esquemas también se utiliza. Precisamente por eso se volvió un gigante del comercio, porque el costo de los productos se abarató porque la mano de obra la paga el gobierno chino, los empresarios únicamente ponen los materiales, reducen el costo y lo introducen al mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que le pega a los mercados gringos principalmente, o las economías capitalistas, porque el costo de la mano de obra, que muchas veces es alto, lo absorbe en este caso el gobierno chino y únicamente nos están vendiendo y cobrando los insumos, los materiales con los que está hecho, pero no la mano de obra. Entonces, este tipo de cosas hace que tengan los chinos, por ejemplo, un empleo barato, porque pagan poco, pero pagan, cobran, trabajan, y esto genera precisamente una economía pues, que compite en el capitalismo y por eso es, en este caso, pues bloqueada. Hay que recordar en el 2019 Huawei, por ejemplo, que es un teléfono celular muy bueno, excelente, pero tiene un equipo, pues en este caso era una de las principales empresas de telefonía. ¿Y qué ocurrió? Pues Google bloqueó este teléfono y obviamente como una política comercial de bloqueo internacional, pues no le permitió el uso de su Android, o sea, de su sistema operativo, y provocó que hoy Huawei no figure ni siquiera en las primeras 10 del mundo, o sea, la quebró. Esta estrategia de mercado, que tiene que ver principalmente con la política que encabeza Donald Trump, es fortalecer la economía estadounidense a costa de las economías pues, de los países en vías de desarrollo, como en el caso de México. Bueno, hay que estar preparado. Tenemos que generar políticas públicas que estén enfocadas principalmente a mercados internos y, en este caso, no estar sujetos al vaivén y caprichos de un poderoso que es nuestro vecino durante muchos tiempos. Entonces, lo que se tiene que hacer es ampliar el mercado hacia Europa, es más lejos, tenemos mayor transporte, pero pues cuando no hay, como dicen, pues se tiene que hacer. Aquí tenemos un problema en Puebla porque el caso de Volkswagen de México, pues representa 9 de cada 10 vehículos se venden en Estados Unidos. Entonces va a haber una repercusión tremenda en el caso de los vehículos. Nada más que los vehículos mexicanos son de mucho mejor calidad que los americanos. Es algo raro, pero en el caso del Volkswagen mexicano es comprado en Estados Unidos, cumple las normas y es de buena calidad. Estamos hablando de empresas como Chrysler, que son muy bonitos los autos, pero son muy malos, se deprecian muy rápido, tienen poca resistencia. De hecho, casi han quebrado esa empresa, quebró en una época, tuvo problemas económicos. Hoy ya nadie habla de Chrysler, ahora ya tiene otras marcas. De hecho, entró Dodge, los vehículos pequeños. Antes hablábamos de Dodge y eran camiones. Eran camionetas muy bonitas, grandes, fuertes, poderosas, y entraron los Dodge autos que conocimos, pero ya nos olvidamos de Chrysler. Entonces, este tipo de condiciones de mercado nos está dando, bueno, en este caso, estamos dándonos cuenta que tenemos buena calidad y los americanos prefieren un Volkswagen mexicano porque es de buena calidad y están dejando un poquito al lado los vehículos que ellos producen, porque finalmente el consumidor no ve pues nacionalismos, ve su conveniencia. Y en este caso, ellos creen que es conveniente comprar un vehículo que les garantice pues calidad y resistencia.
lo que no se da en muchos vehículos de origen estadounidense. Entonces el costo va a aumentar para quién, para los americanos que compren un vehículo mexicano. Sí se va a reducir el mercado, pero aquí vamos a ver si el aumento del arancel en los autos va a repercutir en comparación con los autos que ellos van a producir. Y si es de mala calidad, pues yo creo que es como cuando dices, oye, compraste esto y se te rompió en 2 minutos. Ah, es que es chino. Así decíamos, ¿no? Así es. Entonces, entonces este tipo de condiciones del mercado global, pues nos ubica precisamente en una directriz de ser autosuficientes y sobre todo estar preparados a estos vaivenes. Así es. Bueno, pues muy interesante. Echaste a andar al hámster del cerebro y más adelante seguiremos. Voy a dar seguimiento, vamos a dar seguimiento a esto que nos acabas de comentar. Y comienza a gestionar fuentes laborales también, mi queridísimo Rodolfo. Tus redes sociales. Gracias. Bueno, pueden seguir en Espiral Comunicaciones, Factor Radio, con ustedes los días martes, miércoles, jueves o viernes, el día que sea. Estoy a sus órdenes. Y pues ya saben que hay que meterse a producir y a crear fuentes de empleo, así sean modestas, pero si todos creamos una fuente de empleo, lo más probable es que podamos absorber el impacto negativo que pudiera ocurrir en nuestros connacionales. Un abrazo. Gracias, muy amable. Saludos.